Pero amigos, hoy vamos a iniciar un podcast muy especial. Bienvenidos a Charlando con Cris. Cris. ¿Quién es Cris? Ese soy yo, viejito, 44 años, sabrosito, enérgico. 5 de noviembre de 1980. Viví en el campo, fui 24 años militar, de grado oficial. Llegué hasta el grado de teniente coronel. Aventurero, multideporte, viajero, amante, enamorado, de todo. Porque la vida se debe vivir al máximo. ¿Quién es mi invitada de hoy? Miriam Daniela Hernández. Exacto. Miriam Daniela Hernández García. García, ¿cuántos años? Tengo 25 años, nacida, criada en el Dobio Valle del Cauca. Cris, ¿cómo me preparo para que yo llegue allá al desafío y no me saquen la primera o la segunda semana? Entonces, voy a hablar con mi invitada, que es una mujer que... ¿Qué deportes practicas? Bueno, en el momento mi principal deporte es el OCR, pero para cumplir en el OCR me preparo con CrossFit, natación, running, trail running y calistenia. Vas a manejar aéreo, que es suspensión, tienes que manejar agarres, tierra, que probablemente puede ser muy parecido a una pista de OCR, y los que no saben qué es OCR es como una pista de obstáculos militares. OCR es Obstacle Course Racing, carreras de obstáculos. Exactamente. Eso se traduce. Pista de obstáculos en natación, entonces hay que saber nadar. Este año la verdad muy pocas chicas que nadaban y eso se ve en la definición porque por 10 segundos puedes perder el box. Y la otra, el box de fuerza o el box rojo, que es un box donde de contacto, que realmente hay mucho contacto, y en este box es importante tener fuerza y para eso la fuerza se trabaja en el gimnasio, se trabaja normalmente haciendo CR o su base también CrossFit. Entonces digamos que para mí son como los deportes más alineados. ¿Qué días que estamos hablando dijiste, Cristian? Yo cuando ya dije que quería ir al desafío, empecé un proceso de preparación. ¿Ese proceso cuánto duró? Más o menos desde el 2019, o sea, en el 2019 Miriam Daniela dijo, algún día yo voy a estar en el desafío. Para ese entonces yo practicaba funcional. Sí. ¿Qué es funcional? ¿Por qué mentira que es funcional? El funcional es como ejercicios que uno puede hacer con su propio cuerpo sin necesidad de máquinas. No hay que ir a un gimnasio, lo puedo hacer en la casa. Lo puedo hacer en la casa, en un parque. Entonces empecé en funcional. De hecho, en mi casa porque pues en ese momento era mamá de tiempo completo, entonces el entreno para mí nunca ha sido negociable, entonces estaba en funcional. Ya cuando pues en el 2020 llega la pandemia, yo seguí entrenando, pero entonces yo vivía en el Dobio en una casa finca, por decirlo así. Allí había un lote muy grande, entonces hice como una pequeña pista en la que había, no sé, tenía una barra, tenía equilibrio, tenía unas llantas y entonces entrenaba como obstáculos de paso, pero pues te cuento, en ese momento no sabía que... O sea, lo hacías por instinto sin tener una orientación. Sí. ¿Cuánto tiempo entonces hiciste de preparación como para decir, ya me siento en capacidad de inscribirme? Desde... Años, dime años más o menos. 2 años. ¿No, 2 años? Sí, o sea... O sea que si yo nunca he hecho nada y digo, me voy a inscribir al desafío, no, probablemente voy a salir de primero. Probablemente. Sí. 2 años que me empecé como a encaminar exactamente como en ese propósito, pero Sí. yo he sido deportista toda mi vida. No, total, pero ya como decís, Sí. necesito entrenar esto para ir con estas fortalezas, y no Exacto, irme... entonces ya no fue, o sea, ya el funcional se quedó a un lado porque necesitaba fuerza y Sí. para fuerza hay que entrenar con peso. Entonces empecé a hacer entrenamientos pues guiados era como un funcional combinado con gimnasio porque entrenamos en un parque, pero teníamos las pesas, balones, o sea, empecé con la calistenia, que la calistenia pues es muy importante acá. ¿Y qué es calistenia? La calistenia son ejercicios que se realizan generalmente sobre una barra en la que uno maneja su propio peso corporal. Como mujer, los hombres tienen instintivamente más fuerza en el tren superior que las mujeres. A las mujeres nos cuesta un poquito más y por eso es algo que debemos trabajar.
más. Entonces, estar aquí y tener fuerza en el tren superior es algo que marca mucho la diferencia. Para mí las pruebas en equipo dependen un 70% de las mujeres. Digamos que puedo hablarte de este año especialmente, de las 32 personas. Digamos que los hombres de alguna manera eran un poco muy parejos. Pero las mujeres son las que marcan las diferencias porque hay pistas en las que vas 2 hombres, 2 mujeres o 3 hombres y 3 mujeres. Y si una mujer no tiene esa fortaleza, puede que los hombres pasen muy rápido, pero esa mujer va a hacer perder el equipo. Entonces, acá lo que dice Miriam, lo quiero representar para que entendas, es que si no tienes mucha fuerza en el tren superior, ya habla que les tienes de colgarse en una barra. Entonces yo te voy a ser honesto, si no te haces 10 barras de seguido, aquí vas a sufrir en el desafío. Uno le coge amor a eso, o sea, yo entreno más que todo con hombres, pero con las mujeres que he entrenado, siempre he escuchado que les da pereza entrenar el tren superior. Que porque hay que se ven marcadas, no hay nada. Ey, saquemos brazo ahí. Ey. Vea, uy, papá, musculito. Pero bueno, y también yo creo que ayer hablábamos de eso. Ya el estereotipo de las viejas, hay viejas que dicen, es que yo no hago porque me veo, no, una mujer marcadita se ve bacano. Y no hay nada muy bacano. Miriam, aquí salimos, probablemente salimos por malos, pero Miriam era de las mujeres más fuertes del desafío. Y lo puedo decir acá no porque esté contigo, porque era una mujer muy fuerte. Se notaba la diferencia cómo arrasaban una pista a mujeres que realmente venían de solo hacer gimnasio. Pero aquí tampoco estoy desmotivando a esas mujeres, lo que estoy diciendo es, y este podcast va enfocado es, yo quiero ir al desafío. Pues aparte de inscribirse, ¿por qué no te entrenas más para que hagas un buen proceso todo? O sea, que llegues y puedas llegar lo más lejos para que te disfrutes. Porque cuando llegues acá, ¿qué te va a pasar? Los mismos equipos te van como a ir seleccionando. Entonces, si te ven que no eres tan bueno en algo, te vas convirtiendo en un problema. A veces van a escoger el más débil para mandarle un chaleco y probablemente van a ser tú. Entonces, yo lo que te recomiendo es entrenarlo. Creo que eso es importante y en ese que va el enfoque. Estamos hablando que lo encaminó a 2 años de entreno, ya dijo, voy para el desafío. Y empezó a decir, bueno, necesito entrenar ya cosas con más fuerza porque no quiero ir a hacer el oso, no quiero ir a salir la primera semana, quiero mantenerme, quiero de pronto perfilarme entre las favoritas. Creo que Miriam se perfiló entre las favoritas. Y ese es como el concepto de este podcast, no es desmotivarte, sino más bien a decirle, encamínate. Créeme que el proceso de inscripción no es difícil. Pensaría que para mí lo más difícil... No, lo fácil es inscribirse. Es inscribirse. Creo que lo más difícil es crear una rutina que yo diga, voy a entrenar esto. Y te cuento que hay viejas muy fuertes. Aquí en este desafío hay una mujer que se llama Katiuska. Esa vieja, yo le defino, no por burlarme a ella, digo, es una mujer con cabello largo porque tiene una fuerza abismal, es demasiado fuerte. Y ella se siente mucho la diferencia entre las demás mujeres. Lo que pasa es que lo que ofrece la calistenia es el control del propio peso del cuerpo. Y si usted puede con su propio peso, eso ya es ganancia. Ese sería como el punto número 1 que hace la diferencia. Sí. El punto número 2, sin duda, la resistencia. Sí. ¿Y esa cómo se gana? Con fondo. Con fondito y con fonditos, corriendo. Y puedes hacerlo en bicicleta. Yo también hago ciclismo. Lo puedes hacer corriendo. Y no tienes que meterte miles de kilómetros, no. Vas a una carrera de 5K, 10K, te entrenas, corres 3 o 4 veces a la semana y vas a coger un buen fondo. ¿Qué te recomiendo? Que yo soy corredor de ultradistancia, que no te apasiones mucho en las trotadoras. A veces hay que ir a conocer el asfalto. Y que es bacano cambiar de superficies, correr en pavimento, correr en pasto, correr en tierra. Y es más terapéutico correr afuera que en una caminadora. Exacto. Y si vas a correr una caminadora, recuerda que tienes que ponerlo en 2 o 3 de nivel de inclinación. Si la pones en 0, pues realmente no estás haciendo mucho en esa trotadora, porque yo a veces corro en trotadora porque de pronto voy a calentar 35 minutos y lo hago, entonces coloco un nivel de inclinación que esté por encima de 2 y ahí me tiro mis 30 minutos de calentamiento. Hay un deporte que es el CrossFit, que la verdad es que abarca todo. Cuando yo empecé en el CrossFit me di cuenta que pues necesitas sí o sí la fuerza del tren superior, porque son levantamientos con barra en la que hay calistenia, porque uno hace dominadas, hace más el famoso bombero.
Y la resistencia, porque un entreno de CrossFit dura una hora con intervalos de descanso de 30 segundos entre ejercicios. Sí. Entonces, dicen que los crossfiteros hacen los ejercicios mal. No, depende de quién esté haciendo los ejercicios. Por ejemplo, antes de yo subir un peso, yo primero me obsesiono con aprender la técnica correcta del levantamiento. Para no lesionarse. Para no lesionarme, para que se vea mejor y para que pues uno trabaje las fuerzas que son. Entonces yo digo que el CrossFit acá lo prepararía uno un montón para estar aquí en el desafío. Te da fuerza de piernas, de brazos, el core también, uno lo trabaja mucho. Core es la fuerza abdominal, ¿no? Toda la fuerza abdominal que es vital.